Hola a todos, bienvenidos a nuestra exposición sobre ecología. Hoy hablaremos de cómo nuestras acciones afectan el ecosistema. Observa bien el video que acompañará esta charla, porque servirá para responder la guía. La ecología estudia cómo los seres vivos interactúan con su entorno. Es importante porque nos ayuda a entender la naturaleza y cómo dependemos de ella. Por ejemplo, los bosques regulan el clima y los océanos producen oxígeno. El video que verán a continuación les ayudará a responder las preguntas que tengan sobre este tema, los ecosistemas, la ecología y la actividad humana. Hola a todos, hoy hablaremos de un tema que está presente en cada parte de nuestras vidas, la ecología. La ecología es la ciencia que estudia cómo los seres se relacionan entre sí y con el ambiente. Por eso cuidar la naturaleza no es un lujo, es una necesidad. La ecología nos enseña cómo mantener ese equilibrio que permite la vida en la Tierra. Las actividades humanas han cambiado mucho los ecosistemas. La deforestación, la contaminación del agua y del aire y la construcción de ciudades afectan directamente a los animales, las plantas y el clima. Y todo eso también nos afecta a nosotros. El aire que respiramos, el agua que tomamos, la comida que producimos, todo depende de que el ambiente esté sano. Antes los sistemas eran más equilibrados, había menos contaminación, más espacios naturales. La buena noticia es que ahora somos más conscientes, sabemos lo que debemos cambiar y tenemos la oportunidad de hacerlo. Podemos empezar con cosas simples, usar menos plástico, no tirar basura, reciclar, cuidar el planeta, cuidar el agua y las plantas y los árboles. Cada acción, por pequeña que sea, suma. Si todos aportamos un poco, el resultado será enorme. El equilibrio ecológico es cuando todos los seres vivos y su entorno están en armonía. Y cuando ese equilibrio se rompe, aparecen los problemas: escasez de agua, contaminación, pérdida de especies y cambios en el clima. Por eso debemos aprender a vivir respetando ese equilibrio, porque dependemos completamente de él. Ahora repasemos algunas afirmaciones para comprobar lo aprendido. Primera, la ecología estudia únicamente los animales. Falso. La ecología estudia todas las formas de vida y cómo se relacionan, no solo los animales. Segunda, el ser humano no tiene ningún impacto en los ecosistemas. Falso. El humano es quien más ha modificado los ecosistemas el que más ha modificado los ecosistemas con la contaminación y la deforestación. Tercera, la deforestación puede causar pérdidas de biodiversidad. Verdadero. Cuando se cortan árboles sin control, las especies pierden su hábitat y desaparecen. Cuarta, los ecosistemas del pasado eran totalmente estables. Falso. Siempre hubo cambios naturales, pero hoy esos cambios son mucho más rápidos por nuestras actividades. Y la última, plantar árboles ayuda a mejorar el equilibrio ecológico. Verdadero. Los árboles limpian el aire, protegen el suelo y ayudan a mantener la vida. Primero imaginemos un ecosistema natural: bosques, ríos, animales y aire fresco. Todo está en equilibrio. Plantas crecen, los animales se alimentan y el agua fluye. Todo está en equilibrio. Las plantas crecen, los animales se alimentan y el agua fluye sin contaminación. Si contaminamos el agua, causaremos muchos trastornos en el medio ambiente, animales y en la salud de las personas. Ahora sabemos por qué el río está tan sucio. Y es por eso que debemos botar la basura en su lugar. Con este simple acto, mantendremos limpios nuestros ríos. Todos somos responsables de la calidad del agua. Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Agricultura y Riego, Perú, progreso para todos. Sí, y ahora pensemos en otro escenario. Un ecosistema modificado por el ser humano. Hay calles, humo, basuras y menos árboles. Los animales se van, el agua se ensucia y el aire se vuelve pesado.
Eso pasa cuando el equilibrio ecológico se rompe, pero también tenemos la capacidad de cambiarlos. Podemos limpiar los espacios públicos, reciclar, cuidar el agua y plantar árboles. Cada persona puede hacer una diferencia desde su hogar. Reduciendo el impacto ambiental no significa dejar de vivir en la ciudad, significa hacerlo con más responsabilidad, sin dañar el entorno que nos da todo lo que necesitamos. Si comparamos el pasado con el presente, los ecosistemas antes estaban más equilibrados y menos contaminados. Hoy hay más ruidos, desechos y construcciones, pero también hay más conciencia ambiental y más proyectos para cuidar la naturaleza. Nadie vive aislado. Los animales, las plantas, el agua, el aire y nosotros formamos un solo sistema. Si una parte se daña, todas las demás lo sienten. El equilibrio ecológico no se pierde para siempre, se puede recuperar si actuamos con conciencia. Cuidar el ambiente no es tarea de unos pocos, es responsabilidad de todos. Cada decisión que tomamos cuenta. Si aprendemos a cuidar la ecología, estamos cuidando nuestra vida, el futuro del planeta. Cuidar la ecología es cuidar nuestro futuro. San Francisco de Asís. Proveniente de una familia de acaudalados mercaderes de telas, Francisco fue un niño consentido al que no le faltó nada. Sus padres no escatimaban en ostentar sus riquezas, dándole al pequeño todos los lujos que habían en ese entonces, desde las mejores ropas hasta una educación de primera línea. Con el paso del tiempo, la vida de San Francisco daría un giro de gigantes proporciones y se convertiría en uno de los personajes históricos más influyentes de la Edad Media, inspirando a otros a continuar un estilo de vida rigurosamente austero y entregándose íntegramente al cristianismo. Hijo de un rico comerciante italiano de nombre Pietro Bernardone y de una noble dama francesa llamada Johanna Pica de Bourlemont, nació en Asís en 1182 y le bautizaron con el nombre de Giovanni. Se cree que tuvo al menos un hermano de nombre Angelo, del que no se tienen más datos. En el momento de su nacimiento, su padre se encontraba en Francia haciendo sus negocios y cuando volvió de su viaje, decidieron llamarlo Francisco. Recibió la mejor educación que sus padres pudieran proporcionarle. Siendo joven, tenía una vida despreocupada y sin responsabilidades. Sus amigos eran de alta alcurnia y competían en despilfarros cuando andaban con ellos. Sediento de emociones y galán apasionado, no se cohibía, sin embargo, en dar generosas limosnas a sus servidores y por lo general era respetuoso y cordial. En esa época practicó el tiro con arco, también aprendió la lucha cuerpo a cuerpo y era un jinete singular. La inclinación hacia estos ejercicios bélicos se debía a su interés en convertirse en héroe de guerra como caballero medieval, en detrimento de lo que su padre quería para él, que era continuar con las actividades mercantiles. Cuando tenía aproximadamente 20 años, en 1201, fue llamado a luchar en la guerra entre Asís y Perugia. El joven Francisco se dispuso a combatir sin temor, pero a finales del 1202 fue hecho prisionero. Tras este lance en la soledad de la mazmorra y recordando los horrores de la guerra, sintió la insatisfacción referente al tipo de vida que había estado llevando y empezó su cambio a una maduración más emocional. Sería puesto en libertad un año después, luego de que su padre pagara una cuantiosa suma de dinero por su rescate. Cuando volvió a Asís era otro hombre, mucho más espiritual, mostrando una conducta de desapego a lo terrenal. Sus viejos amigos de fiesta ya no lo entusiasmaban. El punto culminante de su transformación se dio cuando se cruzó, por casualidad, con algunos leprosos, a quienes tiempo antes le parecían repulsivos. Francisco se obligó a abrazarlos y besarles, considerando después que esa experiencia había sido liberadora. A partir de ese momento, se dedicó a visitar las capillas de la zona, y después de visitar la capilla de San Damián, empezó a reconstruirla, pues dijo haber visto al crucifijo de esta iglesia decirle: Francisco, repara mi iglesia que se está cayendo en ruinas. Entonces decidió vender el caballo y las mercancías de su padre, y la ganancia se la ofreció al sacerdote de la capilla, pero éste la rechazó. Al saber esto, su padre se enfureció,
Si antes había censurado a su hijo por la vida de lujos, Pietro Bernardone vio ahora en aquel donativo una prodigalidad en perjuicio del patrimonio que tantos sudores le había costado. Lo buscó, pero Francisco se había ocultado. Un mes después, el hijo decidió encarar a su padre, pero éste, sin escucharlo, le reprendió duramente y lo encerró en un calabozo. Al ausentarse el airado padre por los negocios, la madre lo liberó. A su regreso, fue ella quien recibió los regaños del señor de la casa y fue otra vez en búsqueda del muchacho a San Damián, pero Francisco lo confrontó y con calma le reafirmó que desafiaría cualquier cosa por amor a Cristo. Pietro Bernardone, preocupado por lo perdido en su patrimonio, llevó a su hijo ante el obispo de Asís a fin de que renunciara formalmente a cualquier herencia. La respuesta de Francisco fue despojarse de sus propias vestiduras y restituírselas a su progenitor, rehusando cualquier bien terrenal. A partir de ese momento, no existen indicios de que volvieran a relacionarse. A los 25 años y en total pobreza, abandonó su ciudad natal y se dirigió a Gubbio, donde trabajó incansablemente en un hospital de leprosos. Luego regresó a Asís y, pidiendo materiales y dinero a los caminantes de la zona, se dedicó a restaurar las iglesias de San Damián, San Pietro en Merulo y Santa María de los Ángeles en la Porciúncula. Cuando no estaba trabajando, estaba mendigando con los pobres y orando. En febrero de 1209, el eremita se convirtió en misionero. Descalzo y sin más ropa que una sencilla túnica ceñida con una cuerda, comenzó pronto a atraer las miradas curiosas y a veces hostiles de los pobladores. No obstante, en la medida que se daba a conocer, se corría la voz sobre los sobrecogedores sermones que divulgaba, y antes de darse cuenta, ya contaba con un grupo de seguidores a su alrededor. Hoy celebramos un reconocimiento muy especial a San Francisco de Asís, proclamado patrono de la ecología. Este nombramiento no solo honra su amor profundo por la naturaleza, sino que nos recuerda que nuestra relación con el planeta debe ser de respeto, cuidado y armonía. El carisma franciscano nos enseña que cada criatura, cada árbol, cada río y cada montaña tienen un valor propio, y que protegerlos es una responsabilidad de todos. No se trata únicamente de acciones grandes, sino también de gestos cotidianos, cuidar nuestros espacios verdes, reducir la contaminación, valorar la biodiversidad que nos rodea. San Francisco nos inspira a vivir conscientes de que somos parte de un todo, que nuestro bienestar está íntimamente ligado al bienestar de la tierra. Su ejemplo nos llama a actuar con humildad, sencillez y gratitud, recordándonos que proteger la naturaleza es proteger nuestra vida. Sigamos su camino convirtiendo el amor por la creación en acciones concretas cada día, porque como nos enseñó San Francisco de Asís, cuidar de la tierra es cuidar de nosotros mismos y de las generaciones que vendrán. San Francisco de Asís. La primera orden de San Francisco es la primera de las 3 ramas que San Francisco de Asís fundó, luego la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara y posteriormente la Orden Franciscana u Orden Franciscana Seglar. San Juan Pablo II lo nombró patrono de la ecología. Murió a los 44 años de edad el 3 de octubre de 1226.